está muy bravo. Muy El lío, ¿no? muy bravo. Bueno, ¿y cómo va? El resultado de las elecciones determinó que haya como un... la provincia, entonces está todo muy trabado, entonces... Bueno, micrófono, chicos, aquí creo que tenía uno vivo. Presidente Pastrana, ¿cómo imagina usted las relaciones a partir de la asunción de Fernando Largo? ¿Cómo imagina las relaciones entre ambos países? Yo creo que mantenemos las relaciones que actualmente tenemos con la Argentina, que son excelentes. Hemos obtenido un respaldo directo del presidente Menem frente al proceso de paz de nuestro país. Igualmente, de la Rúa sí lo ha expresado en las declaraciones que ha dado antes de asumir el poder, y por eso nosotros aspiramos no solamente a que podamos fortalecer los lazos comerciales, sino adicionalmente continuar esas excelentes relaciones que hasta el momento hemos tenido, y la verdad que vemos con satisfacción que tengamos ese respaldo de la Argentina, como de tantos otros países en el proceso de paz que hemos iniciado en Colombia. Presidente, hasta hace 4 o 5 meses hubo información del gobierno argentino planteando la posibilidad de que haya un grupo de ejércitos de América Latina que contribuyan a la lucha del narcotráfico en su país, en Colombia. ¿Esta hipótesis de trabajo sigue vigente o ha sido descartada? A ver, quiero ser claro. Mientras yo sea presidente de Colombia no habrá ningún tipo de intervención militar. Yo creo que aquí lo que hay es un compromiso para combatir un enemigo común que es el narcotráfico. Para eso nosotros interiormente hemos fortalecido nuestras fuerzas militares. Acabo yo de, precisamente, si se me permite el término, inaugurar un nuevo batallón antinarcóticos que aspiramos en los próximos 3 años a tener cerca de 5.000 nuevos soldados para que de la mano con la policía puedan combatir en el terreno, es decir, la erradicación, la fumigación de los cultivos ilícitos en Colombia. Pero creo que necesitamos una gran cohesión, un trabajo unificado entre todos los países que de cierta forma nos vemos afectados. Hoy la Argentina, usted comienza a ver que en buena parte hay filtración de recursos del narcotráfico en la economía, se usa la Argentina como uno de los puertos para salida de la droga, y por eso aspiramos nosotros a que toda la cooperación que podamos nosotros brindarle a la Argentina y todo el trabajo que conjuntamente podamos hacer es fundamental para combatir la droga. O sea, tratándose de un delito internacional que se va desarrollando en cada uno de los distintos países, ustedes van a coordinar con el nuevo gobierno ayudas de inteligencia o de movimientos bancarios, pero no de tropas argentinas en Colombia. No, de ninguna manera, porque además, vuelvo y le reitero, mientras sea presidente no habrá intervención militar. Nosotros además en eso sí que tenemos experiencia. Es triste decirlo, pero si hay alguien que ha combatido la droga ha sido Colombia, y ese es el reconocimiento que nos hace el mundo. Pero creo que hay que buscar otros mecanismos, por ejemplo, los precursores. Yo digo, sin planta de coca no hay coca, sin la planta de amapola no hay heroína, pero igualmente si no tuviéramos el éter, la acetona, es imposible de crear la droga, y por eso necesitamos nosotros trabajar de la mano, porque así como de Argentina, de otros países de América, llegan precursores a Colombia para procesar la droga, igualmente pues llega hoja de coca o está sembrada hoja de coca en nuestro país. Ahora, por la información que se maneja, los precursores vienen más de Estados Unidos que del sur de América Latina, ¿no? Más de Europa. Es decir, ese es un tema en el cual inclusive yo lo planteé en el Parlamento Europeo. Buena parte de los precursores están concentrados en Europa y están buscando distintos puertos para llegar a Colombia. Pero fundamentalmente ahí hay que hacer un acuerdo mucho más de fondo, diría yo, con los europeos para evitar que esos precursores lleguen a nuestro país. Presidente, la última pregunta está referida a conocer la posición oficial del gobierno de Colombia respecto a la viuda de Escobar Gaviria. O sea, ¿cuál es la posición respecto a ese caso? Porque en la Argentina la última información es que hubo un acuerdo del gobierno colombiano con el gobierno argentino para permitir a la familia Gaviria vivir aquí en este país. A ver, lo que yo conozco y la información que tenemos es que precisamente hacia finales del año 94 la familia Escobar Gaviria, y de común acuerdo con la Fiscalía y con las leyes colombianas, hizo un cambio de apellidos con conocimiento del gobierno. Actualmente lo que sucede en nuestro país es que hay una revisión por parte de la Fiscalía de este procedimiento legal, reitero yo, y lo que tengo conocimiento es que hay un proceso por enriquecimiento ilícito a la viuda del extinto narcotraficante que está en curso, en Colombia, que está en curso, pero no hay ninguna definición. Por lo tanto, aquí dependemos, y depende como corresponde, respetar la justicia argentina
Si ellos han cometido un delito en Argentina, tienen que pagarlo como cualquier delincuente. Ahora, la pregunta es si el gobierno argentino sabía de ese acuerdo con la Fiscalía de su país y si permitió el ingreso vigilado de esta familia. Lo que yo sé es que solamente conocemos el proceso civil en una notaría del cambio de nombre, pero no tenemos ninguna información adicional. O sea que no hubo ningún acuerdo entre países para que esta señora viva acá. Que yo lo conozca, no. Eso fue en el año 94, no tengo a finales del año 94, no tengo ningún conocimiento. O sea que esta señora no puede alegar que está bajo la protección del gobierno colombiano ante la justicia argentina. De ninguna manera, porque no existe. Solamente el mecanismo que existiría es el que fue el utilizado, de que a través de una notaría puedan cambiar sus apellidos y de esta manera tener una nueva identidad de acuerdo con la ley colombiana. Pero lo que quiero decir que es claro y además reiterarlo, es el compromiso mío, el compromiso de Colombia de combatir el narcotráfico. Y por eso lo que comentamos anteriormente, todos los esfuerzos que podamos hacer para combatir este delito es fundamental, porque no solamente es cómo están envenenando a nuestros hijos, sino lo que usted está viendo, cómo entra la corrupción a la política, la corrupción en las instituciones, en las distintas instituciones, cómo esa plata maldita del narcotráfico se va irrigando en cada una de las sociedades que ellos quieren permear. Presidente, muchas gracias. A usted muchas gracias. Y con los paramilitares que matan por izquierda, ¿tiene futuro Colombia? Absolutamente. Primero que creo que hay una gran desinformación en las preguntas que se me hacen. La guerrilla no controla el territorio colombiano. Es decir, en este momento hay presencia guerrillera, como bien se conoce, en cerca del 40% del territorio. Presencia, no dominio. ¿Qué significa? Que hay puntos en que la guerrilla ataca a un pueblo, se retira, ataca, se retira, y estos son los puntos que se ven a lo largo del territorio colombiano. Pero hay un absoluto control por parte del gobierno y por parte de las fuerzas militares, y en todo el territorio colombiano se cumple y se respeta la Constitución y la ley colombiana. En segunda instancia, estamos haciendo un proceso de paz, iniciando. En 40 años por primera vez está sentado la FARC, el mayor grupo guerrillero, y el gobierno. Y aspiro que con el ELN podamos iniciar muy pronto las conversaciones. Y por último, yo creo que el país, a pesar de la crisis interna, porque a veces se habla de guerra civil, en Colombia no existe una guerra civil. Para la guerra civil se necesitan dos bandos. Hay un conflicto interno, más o menos de 30.000 hombres contra 40 millones de colombianos. Que en ese conflicto, y a pesar de 40 años de conflicto interno, Colombia ha sido catalogada como una de las economías más sólidas del mundo. El promedio de crecimiento en los últimos 70 años de Colombia fue el 4.4%. Por lo tanto, Colombia es un país que inclusive, usted lo ve en las calificaciones que tenemos de la banca internacional, de los préstamos que nos ha dado la banca multilateral, en que vamos a salir adelante. Sabemos que tenemos problemas, pero vamos a continuar precisamente buscando progreso, paz con justicia social. Me gustaría agregarle una sola cuestión. En los últimos meses han estado presentes en la Argentina representantes de la guerrilla colombiana y que han tenido diálogos con los partidos o de la que estaban en la oposición en este momento y que en pocas horas van a asumir el gobierno, el gobierno estatal, el gobierno nacional en Argentina. ¿Qué cree usted? ¿Ese tipo de relaciones influye en algún punto a futuro en las relaciones del gobierno nacional con Colombia? A ver, dos cosas. Una, que es muy importante. Como usted ve en la nota, la guerrilla, hasta hace año y medio que yo me posesioné, precisamente viajaba al extranjero a establecer sus contactos y era la única voz que se oía. Por eso yo me puse en un proyecto que he denominado la diplomacia por la paz, y que hoy hay una presencia formal del gobierno colombiano y de respaldo por parte de los gobiernos. Y eso es lo que ha sucedido con la Argentina. En su visita que hizo el presidente Menem a Colombia, respaldó el proceso de paz, está dispuesto, como él lo dijo, a que Argentina y el gobierno respaldar el proceso de paz en Colombia, e igual lo ha hecho el presidente de la Rúa, que está dispuesto a trabajar de la mano con el gobierno colombiano en todo lo que implique desarrollar un proceso de paz en nuestro país. Y algo último, con respecto a la relación entre Colombia y los Estados Unidos, se habló muchísimo sobre la posible presencia de tropas en Colombia, todos los datos que son conocidos públicamente, pero también se dio la situación de que la embajada americana en Colombia, en Bogotá, tuvo casos complicados con respecto al tráfico de drogas. ¿Cuál es su comentario al respecto de estas dos cuestiones? A ver, en Bogotá efectivamente se capturó la mujer de un funcionario de la embajada norteamericana y está siendo juzgada hoy en los Estados Unidos. Pero a ver, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia están en su mejor momento. Yo creo que tenemos un pleno respaldo, hay una cooperación absoluta en la lucha contra la droga, contra el narcotráfico, y un respaldo absoluto al gobierno y a la política económica que hemos trazado. Eso lo hemos visto inclusive en
últimos préstamos que nos ha hecho la banca multilateral y que en buena parte también ha sido respaldada por el gobierno americano. Y en segunda instancia, como usted vio en la nota y lo quiero reiterar aquí, no habrá intervención en Colombia, intervención militar en Colombia mientras yo sea presidente. El propio presidente Clinton me lo dijo en una comunicación. La solución al problema en Colombia es una solución política, no una solución militar. Ahí yo creo que hay una absoluta claridad frente a ese tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias.